Buen día a todos, soy el Padre Carlos Cervantes, misionero en Bolivia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidaos a vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, habrías dicho a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, San Lucas coloca una serie de enseñanzas en este evangelio que acabamos de leer, que no parecen tener conexión lógica entre sí. De ahí que para los comentaristas es muy probable que hayan sido dichas en diferentes ocasiones. Yo les quiero hablar de la segunda enseñanza de nuestro Señor, que es acerca del perdón al pecador. Ante todo, Jesucristo alude al pecado del prójimo en general. Si tu hermano peca, lo primero que nos debe llamar la atención aquí es que para él, el pecado del prójimo no debe sernos indiferente. Incluso el pecado con el que ese prójimo quizás solo se perjudica a sí mismo. Su pecado, sea cual fuere, nos interpela a nosotros. Jesucristo parecería estar respondiendo a aquella pregunta que Caín le hacía a Dios: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? El Señor responde: sí, tú lo eres. Debemos aquí positivamente interesarnos en el bien del prójimo, singularmente de su bien espiritual y eterno, es decir, su salvación. Y por eso el pecado de nuestros hermanos debe preocuparnos. De ahí que la primera exigencia que ese pecado nos impone es la reprensión, es decir, la advertencia en orden a la enmienda. Como decía el libro del Levítico: no odies en tu corazón a tu hermano, pero repréndelo para no cargarte tú por él con un pecado. Reprender no significa echar en cara, no significa acusar, sino advertir el mal, advertir al prójimo del mal, para que tome conciencia de él, para que se corrija. De ahí que apunta más a un cambio de vida y no a un sentido de culpabilidad estéril. De hecho, el mismo verbo que utiliza nuestro Señor indica una represión a veces severa, como un reto. Esto quiere decir que, llegado el caso, la amonestación puede implicar reñir al culpable, como un padre que en ciertas ocasiones debe retar con fuerza al hijo que acaba de cometer un error. Pero la finalidad no es descargar la indignación por el pecado del hermano, sino la enmienda de éste. Y por eso se añade y dice nuestro Señor: si se arrepiente, hay que perdonarlo. El arrepentimiento entendido como detención del pecado y cambio de vida, como cambio de actitud por parte del pecador. Y de ahí se acaba la reprensión. Y por eso queda bien clara la diferencia entre una buena reprensión y algo que tiene que ver con la bronca, con el rencor, con el odio, con la venganza. Y uno en eso debe ser consciente. Si se le mezcla en su corazón a una persona esos sentimientos de rencor, de odio y de venganza, puede que debe dilatar el momento de la corrección para que en el momento que se siente más apaciguado pueda hacer la corrección de la mejor manera y llegue al fin de la corrección, que es la rectificación del pecador, que se rectifique del mal que está haciendo. En segundo lugar, nuestro Señor habla también no ya del pecado en general, sino de la ofensa en particular, es decir, la ofensa de la que uno mismo es víctima de parte de un pecador que peca y pide perdón. Si peca contra ti 7 veces, dice el Señor, y te pide 7 veces perdón, lo perdonarás. Jesús, queridos hermanos, enseña que en estos casos la actitud es perdonar sin límites. Si los rabinos afirmaban que quien perdona 3 veces es un hombre perfecto. Quizás con este trasfondo el Señor se expresa con un semitismo, que es el número 7, ¿sí? Un número que implica perfección, implica un perdón sin límites, ¿sí? Es verdad que perdonar 7 veces al día es difícil. Es verdad que a la larga o a la corta la convivencia con esa persona que tantas veces me hace el mal o tantas veces peca contra mí, se me hace fastidiosa, se me puede hacer insoportable. Pero nuestro Señor por eso habla de no tener límites para perdonar. Y esto es una exigencia de la más alta justicia. ¿Por qué? Porque también el justo peca 7 veces contra Dios. Lo que significa que también los buenos
fastidian a Dios y Dios los perdona cada vez que le piden perdón. De ahí que 7 veces al día o 70 veces 7 quiere decir no que hay un límite, sino que no hay límite, que se debe perdonar sin llevar la cuenta, que se debe perdonar buscando que se rectifique el pecador, buscando que salga de ese pecado, que salga de esa esclavitud, que salga de ese vicio, que salga de ese maltrato, que vuelva a encontrar la gracia de Dios. No es otra cosa que lo que pedimos en el Padre Nuestro cada día. Perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los pecadores, a nuestros deudores. A María Santísima le pedimos esta gracia.